Buenos días a todos nuestros seguidores de YouTube de las Mañanas Sensacionales. Ya vamos a empezar nuestra entrevista de hoy. Hoy se habla de esto y de aquello y nos acompaña el ingeniero Jesús Imeri, experto en temas metalúrgicos, fue presidente de una empresa básica, investigador de las empresas básicas y alguien que sabe muy bien cómo se manejan y sobre todo hacia dónde deberían ir, que es una de las grandes preguntas. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Hay que cerrarlas? ¿Hay que quemarlas? No. Hay muchas cosas que hacer y de eso vamos a tocar precisamente varios temitas el día de hoy. 18 minutos. En las mañanas sensacionales hablamos de esto y de aquello. Muy buenos días a todos nuestros radioyentes de las Mañanas Sensacionales. Ya estamos en nuestra entrevista de hoy. Nos acompaña el ingeniero Jesús Imeri, de larga trayectoria en las empresas básicas de Guayana, para hablar un poquito del estado actual en que están y sobre todo despejar un poco esa inquietud enorme que hay en la colectividad. ¿Qué vamos a hacer con las empresas básicas? ¿Hay que cerrarlas? ¿Hay que quemarlas? ¿Sirven? ¿No sirven? De eso vamos a conversar un poquito con el ingeniero Jesús Imeri, pero vamos a empezar por presentarlo. Jesús tiene varias décadas de trabajo en varias de las empresas básicas, específicamente en el sector aluminio, donde ha tenido su más larga trayectoria. Presidió uno de los centros de investigación, presidió la empresa de Bauxilor en algunos momentos, ha ayudado a generar tecnología y procesos en nuestra región y por supuesto creció a la parte del desarrollo de nuestras empresas. Jesús, muy buenos días, bienvenido a nuestras Mañanas Sensacionales. Ante todo, muchas gracias, Gustavo, por esta oportunidad de poder dar algunos tips, ¿no? de cómo vemos los técnicos el caso de las empresas básicas. Hago énfasis en el caso de, o en la introducción que doy de la visión de los técnicos. Yo no vengo a hablar desde ningún punto de vista político ni de ideología, sino básicamente desde cómo lo vemos nosotros las personas que tenemos formación técnica gerencial. ¿Okay? Entonces, el caso de la empresa básica tiene una importancia que yo ni siquiera voy a hablar de la importancia que... Yo creo que el Guayana es evidente, sí, la gente la conoce. Es claro. Es tan claro que bueno, yo voy a hacer un recuento personal. Yo viví en Caracas muchos años y cuando yo tenía más o menos 7, 8 años, yo veía el programa de El Zorro por televisión. El Zorro y Perdidos en el Espacio. Ajá. O sea, Guy Williams. Con Guy Williams. Sí, y de vez en cuando daban una propaganda que se llamaba La Conquista del Sur y explicaban algo de Guayana y tal. Entonces yo le preguntaba a uno de mis tíos, que era vamos a decir que el que tenía la mayor formación académica en la familia, y decía, tío, ¿qué es eso de Guayana y tal? Entonces él me explicaba, eso es una cosa que están pensando la gente inteligente por allá por el sur del país para crear un polo de desarrollo no petrolero, una cosa fantástica, y ahí van a haber represas, empresas, ¿no? Entonces yo crecí escuchando eso de la campaña del sur, y apenas tuve 18 años que ya poder transitar libremente, vine a conocer Guayana y desde entonces soy un enamorado de la zona y me propuse estudiar precisamente el campo de la metalurgia para venirme a trabajar y vivir a Guayana. Así que bueno, la importancia de Guayana para mí es básica porque me dio una oportunidad de vida. Entonces, estamos ahorita en una posición en la cual las empresas están en una situación realmente crítica, lamentable, es la verdad. Y nosotros tenemos la responsabilidad, cuando digo nosotros, aquellos que no somos nativos de Guayana y tuvimos la oportunidad de tener un nivel de vida excepcional, muchísimo más alto que casi todo el promedio del país. Entonces, es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, devolver a la comunidad ese legado que tuvimos, esa oportunidad de vida que tuvimos. Entonces, sí, tenemos que trabajar no solo en la recuperación, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis. No basta con recuperar las empresas. Esas empresas ya existían hace muchos años. Sí. Hay que recuperarlas y hay que crecer, ¿ok? Hay que modernizarlas, llevarlas al siglo XXI. Sí, hay que modernizarlas, pero también hay que crecer. Por ejemplo, en el año... Bueno, Guayana tiene una deuda histórica con Venezuela, de la que se habló siempre, que era el famoso desarrollo aguas abajo. El ir más allá de
de los productos primarios, que es lo que hacen todas nuestras empresas metalúrgicas, y llegar a productos terminados. Quizás lo más avanzado hacia eso fue Casa cuando estaba con el Casa Foil y los ultralaminados, pero ahí se quedó, nunca terminó de lograrse esa deuda, y todo lo que puede producir la industria metalúrgica en base a productos terminados es increíble. O sea, Sí, realmente es así, pero hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque no hay que irse a los extremos. Yo recuerdo un ministro, que creo que fue el primer ministro, que él decía que no había que crecer más en los sectores actuales, sino hasta que tú pudieras transformar la totalidad de la materia prima, es que podías pensar en producir más. no, yo pienso que hay que crecer en las dos cosas. Exactamente, tú tienes que crecer en las dos cosas, porque para crecer en el campo de la transformación, por ejemplo, tú necesitarías poder hacer aviones para usar unas cantidades muy grandes de aluminio, entonces eso toma un poquito de tiempo. Sí, Sí. y tecnología, mucha tecnología asociada. Sí, pero realmente la tecnología es tú o la compra, la desarrolla o te la roba, ¿no? Bueno, ¿cómo hacen los chips? Como hacen los chinos. Pero tú puedes, bueno, ahí entonces vas a lo que es la planificación de un país, ¿no? Tú tienes que dar incentivos para que esas tecnologías lleguen al país, ¿ok? Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que la Toyota montó una fábrica en Cumaná. Uno dirá, ¿qué hace? ¿Cómo se montó una fábrica de Toyota en Cumaná? Bueno, porque alguien en ese estado, estoy hablando de 1978, 1980, dieron una serie de incentivos, llámese fiscales, terreno, etcétera, que permitieron que la Toyota dieran en Cumaná una oportunidad de negocio. Entonces, en la medida que nosotros en Guayana, ¿verdad? Bueno, lo que ha hecho Carabobo durante casi toda su historia, de hecho, Carabobo inclusive tenía una planta donde se hacían los chasis de los famosos Humvee y se hacían con aluminio venezolano. No, de hecho, la planta, creo que una de las más grandes de América Latina por muchos años fue Real. Sí. La que vendía rines a los Estados Unidos. O sea, y ese era aluminio que venía de aquí de Guayana. Entonces, el punto es que tú tienes que tener un entendimiento de cuáles son tus materias primas que puedes transformar en productos, pero tienes que dar incentivos, porque nosotros no estamos solos en el mundo, Gustavo, vamos a estar claros. Aquí competimos, por ejemplo, con Argentina, Chile, Brasil, Colombia, etc. Entonces tú tienes que estar siempre observando qué están ofreciendo tus países competidores para tú por lo menos igualar esas condiciones, porque vamos a estar claros. Ojo, y hablar del mercado internacional es hablar de unos estándares de calidad altos, definidos, muy claramente definidos. O sea, sí, tú tienes que ser competitivo a nivel mundial. Y aquí voy a empezar a caer antipático, ¿no? ¿Okay? Vamos a estar claros. Vean, las empresas no están para hacerle favor ni a la gente ni a los países. Vamos a estar claros. Las empresas son entidades que se deben única y exclusivamente a sus accionistas. Ellas están para generar ganancias. Si una empresa ve en un país una oportunidad, la evalúa y esa oportunidad resulta menos competitiva que en otra parte, no va a venir a Venezuela, porque ella no está obligada a hacernos a nosotros ningún favor, ni tienen responsabilidad social, nada por el estilo. Ellos tienen que generar dinero. Entonces nosotros tenemos que ser lo suficientemente atractivos para poder capturar esas inversiones y, por supuesto, entender, ¿verdad?, que una vez que esas empresas lleguen y van a generar empleo, van a generar PIB y nosotros vamos a tener una ganancia, ¿verdad?, como consecuencia de esa actividad que ellos generan. Pero no podemos pensar que las empresas van a venir a hacernos favores o algo semejante. Bueno, yo creo que, aunque Guayana nació bajo la égida del Estado y se desarrolló bajo la égida del Estado, y en los últimos 20 y pico de años hemos estado con un Estado totalitario absolutamente, que se cree papá de todo y que lamentablemente ha tenido una pésima influencia en todos los campos. Una de las cosas que tienen que pasar, y no solo en Guayana, sino en Venezuela en general, es el tema de ir hacia el sector privado, porque las grandes economías del mundo no se mueven por capital del Estado, no se mueven bajo la tutela del Estado. El Estado fiscaliza, garantiza, ofrece seguridad, pero el Estado no está manejando todas las empresas. La Unión Soviética, que era el lugar donde el Estado era el dueño de todo, fue un desastre.
Sí, totalmente. Y ahí vamos a seguir siendo antipáticos, ¿ok? Yo no uso el término privatización porque yo sé que tiene estigma complicado. Yo prefiero decir apertura al capital privado. Evidentemente, las empresas en Guayana van a tener que abrirse al capital privado. ¿Por qué? Porque su condición operativa es bien, pero bien, no quiero decir mala, pero sí, está muy, muy deteriorada. Sí, sí, muy deteriorada. Entonces, si yo soy una empresa, ¿verdad?, que quiero buscar una oportunidad de negocio, vamos a hablar de un caso particular, Benalú, que creo que es la joya de la corona, ¿ok? Que el aluminio es la única que puede aguantar ahorita un proceso de inversión interesante. Sí, es la más llamativa, ¿ok? Entonces tú tienes que ser una empresa que en su oportunidad producía 430.000 toneladas. ¿Cómo lo hacía? Tenía 905 celdas operativas. Ahorita no tiene ni siquiera 180 celdas operativas y una condición general, ¿verdad?, bastante crítica. Entonces, digamos que yo soy asesor de un grupo financiero o un grupo empresarial que quiere invertir en Guayana. ¿Qué me dicen ellos? Bueno, doctor Imery, háganos una propuesta, ¿ok? Yo tengo entonces que hacer un diagnóstico integral de la empresa, ver en qué condición está, y tengo que calcular lo que llaman el CAPEX, que es la inversión que ellos tendrían que hacer para llevar a esa empresa nuevamente a producir 430.000 toneladas. Entonces, ellos con ese CAPEX, ¿verdad?, tienen que ir a una entidad financiera a buscar un préstamo, ¿ok? Y ellos van a tener que pagar eso a una tasa. Por supuesto. Entonces, después viene el tema del OPEX, que es el costo de operación, ¿verdad? Ahí empiezan a aparecer componentes locales, como lo que es el costo de personal, el costo de los servicios, ya sea electricidad, gas, las imposiciones fiscales, etc. Entonces, cuando tú combinas todo eso, es decir, la inversión, ¿verdad?, la carga financiera, ahorita tenemos el problema de que, bueno, hay una variable que se llama riesgo país, ¿ok? Bueno, nosotros tenemos ahorita no, tenemos desde hace más de una década el mayor riesgo país de todo el continente y uno de los mayores del planeta. Sí, entonces ahí vamos a explicar un poquito para los que no están muy mucho en la materia, ¿qué es el riesgo país? El riesgo país, cuando tú vas a pedir dinero, cuando digo tú, una empresa internacional que quiere invertir por lo menos en Benalú, quiere invertir, digamos, $500 millones, y tiene que solicitar ese dinero, por ejemplo, al Banco Mundial, Fondo Monetario, etc. Entonces, ¿cómo le cobran? ¿Okay? Hay una tasa a nivel mundial que se llama la tasa SOFR, S-O-F-R, que es una referencia mundial. ¿Okay? A eso se le suma lo que llaman el spread. El spread es un adicional. Ese adicional está vinculado al riesgo país. Básicamente tú divides entre 100 el riesgo país. Por ejemplo, ahorita en Colombia el riesgo país son 400 puntos y la tasa SOFR está en el orden de 4%. Entonces un crédito industrial en Colombia sería 4% más el spread, que serían 4 puntos, entonces es 8%. Ahorita lamentablemente, como dice Gustavo... Sí, pero Colombia está en machete al lado nuestro. 8% es un buen valor. Sí. ¿Qué pasa en Venezuela? Por muchos años el riesgo país era 50.000 puntos, una cosa inviable. Si tú divides 5, bueno, hoy en día está como en 5.000 puntos. O sea, ahorita estamos en el mejor momento de riesgo país en los últimos años, sí, pero todavía es altísimo. No, cuando tú divides 5.000 entre 100, te da 50 puntos. O sea, lo sumas a 4 y tienes un crédito al 55%. Es inviable. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿ok? Pero en general, hay oportunidades. Lo que pasa es que entonces la inversión necesita incentivos adicionales. Y ahí es cuando tenemos que entender la situación en la que estamos. O sea, incentivos fiscales, incentivos municipales, de recortes en las tarifas de servicios. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, facilidades de exportación e importación, o sea. Sí, exacto. Entonces hay que entender que no estamos en una condición en que podemos ser exquisitos, porque tenemos que competir con otras empresas en el mundo. Ahí también entonces voy a caer en el punto desagradable, que es que lamentablemente las empresas se han manejado de una forma errónea en cuanto a lo que es la nómina, ¿ok? ¿Qué pasa? Todas estas empresas a nivel mundial, como decía Gustavo, tienen estándares mundiales. Ellos tienen estándares, por ejemplo, para la cantidad de personas que de manera óptima pueden operar una empresa.
Entonces, cuando vemos las empresas de Guayana, evidentemente, Hay una sobrepoblación de trabajadores. sí, y esto se debe, En muchas, no en sí, todas, pero en sí, muchas. y no vamos a culpar aquí a los trabajadores que ha pasado. Ah, no, clientelismo del Estado. Sí, ¿y qué ha pasado? Básicamente eso. ¿Y por qué eso sucede? Porque no se dieron las condiciones, ¿verdad? Económica, de incentivo, política, etcétera, para que hubiera más inversión en el país y se construyeran más plantas. Porque lo que necesitamos en Guayana no es tener empresas que tengan ese supuesto carácter social y la gente esté ganando una fracción de lo que podría ganar. Lo que necesitamos es dar suficientes incentivos y suficiente seguridad jurídica para que vengan cantidades muy grandes de empresas a construir nuevas compañías. De esa manera, al haber tanto empleo, ¿verdad?, disponible, no tenemos que sobrecargar una empresa con, digamos, 8.000, 6.000, 7.000 empleados, porque estos empleados querrían irse a estas nuevas empresas. Entonces, hace como mes y medio estuve conversando con el ingeniero Dan, Perdán de Sidor, y me estaba hablando hablamos del tema del pasivo laboral, ¿no? De que hacemos entonces un montón de trabajadores que tiene Sidor. Me dijo, lo único que Sidor siempre ha podido hacer, en Sidor caben N cantidad de plantas que deberían estar funcionando y de productos que deberían salir de las mismas líneas de Sidor, y tenemos el espacio y las instalaciones para montarlas. Simplemente ese montón de trabajadores se disgregan entre ese poco de plantas que deberían ser privadas porque coinciden la visión, y bueno, ahí hay trabajo para todo el mundo, trabajo bien remunerado y trabajo que va a rendir, porque solamente con eso se multiplicaría por 4 o por 5 la capacidad productiva de Sidor en su mejor momento. Sí, totalmente de acuerdo, Gustavo. Ese mismo... Ojo, y Sidor debe ser el que más trabajadores tiene todo. Sí, históricamente, porque, bueno, recordemos que Guayana se funda con Ferrominera y con Sidor, ¿no? El mismo modelo aplica por lo menos en el aluminio, ¿no? Sí. Si tú pudieras incentivar, ¿verdad?, a las empresas foráneas para que vinieran y construyeran, por ejemplo, 3 o 4 empresas como Enalum, automáticamente tú resuelves el problema laboral, porque todo el mundo se va a querer ir a las empresas nuevas, entre otras cosas, porque va a haber competencia entre esas empresas para capturar al personal. Porque vamos a estar claros, uno dice, bueno, las empresas tienen personal excedentario, sí, es cierto, pero ese personal tiene un valor estratégico muy grande porque tienen el conocimiento y tienen el entrenamiento profundo. Exactamente. Yo una vez hice un cálculo para una empresa que quería montar una planta de aluminio en otro país de América del Sur y costaba aproximadamente unos 50 a 55 mil dólares la formación en 3 a 6 meses de cada empleado de la empresa. O sea, Bueno, es que tú te acuerdas cuando el señor aquel intergaláctico ya despidió a 20.000 trabajadores de PDVSA como un pito en cadena nacional. Fue un desastre para Venezuela, que todavía lo estamos viviendo, pero para la mayoría de esos trabajadores no fue un desastre, porque resulta que casi todos han recabado en puertos de todas partes del mundo, están inclusive, hace poco conversaba con un equipito de ellos, de los que desarrollaron un proyecto para PDVSA de pesquisa, y están en la industria petrolera colombiana, que ahora está repuntando, le levantaron los trabajadores venezolanos, igual la americana, o sea. Yo te tengo un comentario ahí, Gustavo, perdón que te interrumpa con lo de colombiano, ¿no? A veces me da risa, ¿no? Ve, yo estuve apoyando algunos proyectos en Colombia, ¿no? por motivos diversos, y en una oportunidad fuimos a Reficar. Reficar es refinería de Cartagena. Creo que es la refinería de petróleo más moderna de la América Latina. Y después que hicimos la inspección, de hecho la planta muy moderna, nos dicen, esperen aquí que le va a dar una charla la persona que más sabe de la planta, que es el gerente general, la persona que, bueno, el tipo era... la caja de machete. La caja de machete, o el machete box en inglés, ¿no? Entonces, digo, oye, yo lo primero que hice fue que me puse varias tarjetas de presentación en el bolsillo de la camisa para dárselo rápidamente al tipo cuando llegue, ¿no? Este caja de machete. Cuando el tipo empieza a hablar, yo me empiezo a reír, ¿no? Y me empiezo a reír, digo, y el tipo se me queda mirando y me dice, oye, disculpa, ¿tienes alguna pregunta? Y digo, sí, vale, venga acá, tú eres la pastora. Y me dice, y por ejemplo, oye, vale, porque yo,
ese acento tuyo es pastoreño, tú eres la pastora. Y yo, sí, vale. Entonces, al final nos quedamos hablando. Él es uno de esos que fuera, es el caje machete de replicar de la pastora. Y así pasa, fíjate, me enteré que uno de los, bueno, casi todo el plano mayor de Pemex, la multinacional de petróleo mexicano, es venezolano. Sí. Igual que Petrobras en Brasil, si uno dice, ¿qué pasó? Que ese know-how que nosotros formamos, que costó, que fue parte del proyecto Guayana, del proyecto de Venezuela, se ha perdido en parte, todavía nos queda. O sea, tenemos un valor agregado importante que es el recurso humano. Sí. Lo que necesitamos es invertir para tener dónde ponerlo. Sí, en eso de la inversión entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Okay? Yo soy de los partidarios, y aquí sigo cayendo mal, que todos los cargos de dirección en las instituciones del Estado tienen que ser por concurso. Yo estoy de acuerdo completamente. Totalmente. Es más, para mí todos los cargos en el Estado deberían ser por concurso, empezando por los alcaldes y gobernadores, deberían sumarse y contarse. Sí, todo. ¿Por qué esa introducción? Me voy a ir un poquito al tema eléctrico, ¿no? Porque aquí hablamos que estamos en crisis y tal. No. Eso es un problema gerencial. ¿Okay? Sí. Tengo un artículo por aquí que voy a publicar en estos días, que se llama Venezuela está quemando un segundo Guri en el aire, la electricidad que se podría estar generando. Vean lo que es la falta de visión estratégica del país, ¿no? Yo no sé si ustedes saben que actualmente Venezuela produce 1,8 millones de barriles diarios, ¿ok? Eso está atado a una producción de gas. Nosotros producimos 4 millones de pies cúbicos diarios, de los cuales quemamos la mitad. Nosotros lo quemamos. O sea, sí, 2 millones, aproximadamente 2 millones de pies cúbicos se queman. Sí, Es el 50%. ¿Qué significa eso? Vean, si nosotros sencillamente capturamos ese gas que estamos quemando, que de paso generamos CO2 y le hacemos daño al planeta. Al planeta. Si nosotros sencillamente capturamos ese gas y vamos a decir que se lo damos gratis al que quiera generar electricidad. Tú sabes. Es más, ¿tú te acuerdas que la vieja Planta Centro allá por los 90, principios de los 2000 funcionaba básicamente con gas que llegaba de la zona del estado? Claro. Pero tú sabes, Gustavo, cuánta electricidad pudiéramos generar con lo que se llaman CCGT. Estas son generación eléctrica de ciclo combinado con gas. ¿Tienes idea de cuánto pudiéramos generar? Me imagino que podemos duplicar lo que se produce con Guri. Bueno, realmente 11.000 megavatios. O sea, más que Guri estamos quemando. Y ahorita que estamos produciendo 1,1 millones de barriles diarios nada más. O sea que ahorita estamos quemando más de un Guri todos los días por falta de planificación estratégica del país. 11.000 megavatios. Y seguro que si usted ha ido en carro por allá por los portolatos, usted y se va de nochecito, usted ve ese poco de bichurrio, todos esos son gas que se tiene que quemar. Exactamente. La principal zona de quema actualmente es Maturín, en Monaré. Entonces cuando hablamos de inversión, una de las inversiones que hay que hacer es precisamente capturar ese gas que estamos quemando para usarlo en generación eléctrica. Y una de las grandes ventajas de eso es que cuando generemos la electricidad con ese gas, vamos a liberar muchísima más energía hidroeléctrica en Guayana para nosotros ofrecerlo a los inversionistas para la producción de bienes verdes. Porque ahorita todo el mundo quiere producir acero verde, aluminio verde, etc. Verde significa con menos huella ambiental. Sí, verde significa que la electricidad que tú uses para esos bienes tiene que ser no estás quemando fósil propiamente. Generada de fuentes renovables, que es lo que tenemos aquí en Guayana. Ahorita tenemos la oportunidad, para que tengan una idea, si tú produces aluminio en los países árabes, por ejemplo, que usan gas, ¿no? Ellos tienen que pagar, hay algo que llaman ahorita el CBAM, es un impuesto a las emisiones. Ellos tendrían que pagar $80 a $100 por cada tonelada de aluminio que produzcan. Eso a nosotros nos sale gratis. Nosotros no pagaríamos ese impuesto. Por eso es que tenemos la oportunidad de capturar muchísimas inversiones, tanto en aluminio, acero, como en transformación también, Gustavo. Sí. Gustavo, porque todo el mundo quiere tener productos con una huella de carbono casi cero para evitar estos impuestos que cada año van a ser mayores.
Señor, ya se nos acaba el tiempo, Jesús, y me gustaría hacerte la pregunta de las 180.000 luchas. Todo el mundo sostiene, y yo estoy convencido de que es así, que cualquier proceso de relanzamiento, reordenamiento, reimpulso de Venezuela, a juro pasa por Guayana. A juro no solo por las riquezas minerales, sino por la situación estratégica. Inclusive, somos la ciudad más importante al pie del famoso arco bituminoso del Orinoco, ¿ok? Sin contar con el arco minero y todo lo demás, y un poco de tierra rara y todo eso. Y nuestra propia industria básica. ¿Cómo podría realmente ese abanico de posibilidades del que siempre nos hablan convertirse en una realidad? ¿Qué le falta? Eso es extremadamente sencillo y pareciera extremadamente complicado. Ajá. Tú lo que necesitas es una gerencia adecuada. El problema de Guayana es netamente gerencial. Tan solo eso. Porque es imposible que tú teniendo la cantidad de recursos que tienes en Guayana, valga la redundancia, tú tienes bauxita para más de 100 años, hierro para más de 100 años, tienes oro, tienes la Gurimacagua. Mira, cuando... Es más, ya ni sabemos cuántas tierras raras tenemos. Sí, ahora. sí, es imposible fracasar. O sea, de verdad que... O sea, hay que ser muy, muy malo para fracasar. Sí, voy a hacer un último ejemplo, ¿no? de lo que es una gerencia tan rara, ¿no? Que a veces los extranjeros me preguntan, oye, ¿y cómo es posible eso? Vean, Benalún está conectado a Bauxilún por una cinta transportadora. Benalún no tiene que importar aluminio, no tiene que pagar fletes, no tiene que pagar impuestos, nada, eso le llega directo a ella. Entonces, y de paso, Bauxilún tiene su propia mina de bauxita, no tiene que comprar bauxita. Entonces, ¿cómo tú puedes llevar a una situación económica trágica? Además, todas las empresas tienen una autopista pegada al patio trasero para sacar todos los productos que quieran por parte. Sí, no, y exactamente. Entonces, a veces me preguntan en esos eventos que uno va, oye, vale, ¿cómo hacen ustedes para estar tan mal? Dice, bueno, uno realmente pasa pena, ¿no? Pero yo no estaba acostumbrado. Pero bueno, ellos también dicen, bueno, no se preocupen, que nosotros sabemos que el potencial que tienen y apenas se pueda, nosotros vamos a ir allá nuevamente. De hecho, recordemos, Benalún es una empresa que el 20% pertenece a unos japoneses. Ellos comenzaron a hacer inversiones. Lo que pasa es que lamentablemente sabemos lo que pasó, pero el país estaba recibiendo ya esas inversiones. Sí, señor. Bueno, la mesa es servida, necesitamos cambiar de gerencia. Cambiar de gerencia, señores, no es quitarse el puesto, es cambiar simple y sencillamente la gerencia del país. Tenemos 20 y pico de años con la misma gerencia, los resultados están a la vista. Nosotros somos los accionistas de esta empresa, todos los venezolanos. Así que todos los venezolanos tenemos que ver qué hacemos con nuestras acciones, porque definitivamente el gerente que pusimos nos quebró la empresa. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ya estamos sobre la hora de cierre del programa. De todas formas, todavía nos queda un ratico más en nuestras mañanas sensacionales. Como siempre, con buena música, con buenos acompañantes, que ahora venimos nada más y nada menos que con las llamerísimas de hoy. Y por supuesto, todo esto, porque en Inmensa 95.1 FM estamos en otro nivel.